Hoy tenemos capítulo 3 que tiene que ver con estequiometría, es decir, con reacciones químicas y cómo identificar la cantidad de un producto que se puede formar a partir de ciertas cantidades de los reactivos. Como siempre tenemos problemas recomendados. Por favor, realiza esos un poco cada día mezclando preguntas de capítulo 3, 2 y 1 para que están realizando bastante repaso poco a poco. Esa es la mejor forma para un cerebro humano aprender cualquier cosa. Empezamos, por lo tanto, con un repaso para ayudarles en este. Excelente, aquí tenemos la fórmula de cada combinación de esos cationes con esos aniones. Recordamos que el catión tiene carga positiva, anión con carga negativa. Y podemos ver que en cada uno de esos, la carga total del compuesto es neutro. Es decir, que la carga positiva está balanceada con la carga negativa. Por lo tanto, 2 sodios, por eso tenemos el subíndice 2, cancela la carga negativa de un ion de oxígeno. Y este sucede con lo demás. Utilizamos subíndices para indicar la cantidad de cada ion en el compuesto si la cantidad es diferente a 1. Podemos notar, por ejemplo, con nitrato, sulfato y arsenato, cuando tenemos varios iones o aniones de esos, ponemos paréntesis alrededor del nitrato y el subíndice fuera del nitrato indica la cantidad de nitratos. En cada nitrato hay 3 oxígenos y un nitrógeno. ¿Okay? Y aquí tenemos todos los nombres, completamente correcto. Hay que poner atención al hierro. El hierro es un metal de transición. Existe en la naturaleza el hierro 2 y el hierro 3. Entonces es importante que en el nombre del compuesto indicamos la carga del hierro utilizando las paréntesis y el número romano. Profe, Dígame. en el caso del nitrato de hierro, el nitrato está entre paréntesis y va con subíndice 2 o 3. Ese es fuera de las paréntesis. Ajá, fuera de los paréntesis. Es un subíndice 2. Es que creo que el solucionario viene con subíndice 3. Uy, ok, a veces tengo un error tipográfico, entonces voy a cambiar el solucionario. Ese debe ser un 2. ¿Por qué? Es el hierro 2 con carga 2 positivo. Nitrato solo tiene carga 1 negativo, entonces necesitamos 2 nitratos para balancear la carga del hierro. Ok, vamos a introducir un número muy importante en la química, se llama el número de Avogadro. Como sabemos, como hemos visto en capítulo 1, en la química tenemos números que son enormes, como por ejemplo la cantidad de átomos en un gramo de un elemento. Entonces, de una manera muy parecida en que utilizamos una docena para indicar hay 12 cosas, utilizamos el número de Avogadro que se llama un mol. Entonces, un mol indica que hay 6,0221415 por 10 a la 23 cosas. Para nosotros es improbable que vamos a utilizar más de 4 cifras significativas y frecuentemente solo 3 cifras significativas. Entonces, esa es la aproximación que vamos a utilizar frecuentemente en el curso. Entonces, un mol es parecido a una docena. Puedo tener una docena de huevos, puedo tener una docena de amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hay 12 de esas cosas. Cuando yo digo que hay un mol de carbón, por ejemplo, es decir que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbón. Por ejemplo, aquí en esta foto tenemos muestras de la cantidad de sustancia que es un mol. Aquí es un mol de átomos de carbón, un mol de átomos de azufre, de hierro, un mol de cobre y un mol de átomos de mercurio. ¿Okay? Entonces, ese número de Avogadro
utilizamos el símbolo N mayúscula sub A mayúscula o también mol. El mol es lo más común. Vamos a utilizar este diariamente a partir de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el mol es 6, 0, 2, 2, 1, 4, 1, 5? ¡Ay! Por 10 a la 23 cosas. Bueno, podemos entender el por 10 a la 23, pero ¿por qué es un número tan incómodo? Es por la definición. Alguien tenía que definir la cantidad y la definición es que hay un mol de átomos de carbono 12 en un gramo de carbono 12. Recuérdame, ¿por qué digamos carbono-12? ¿Qué está indicando este número 12? Eric. Es su masa, profe, digamos, cuando cambian lo de los neutrones. Muy bien. Este indica el número de masa de ese isótopo. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos la definición. La definición de un gramo viene de otra fuente y entonces utilizamos un gramo, utilizamos el isótopo de carbono más común, medimos este a la cantidad más exacta posible y encontramos esta cantidad de átomos en un gramo de carbono 12. ¿Okay? Entonces, cuando estamos mirando a una fórmula, por ejemplo, amoníaco es NH3. Si tenemos un mol de amoníaco, tenemos un mol de átomos de nitrógeno y tenemos 3 moles de hidrógeno atómico. ¿Ok? Entonces, es lógico. Okay. Ahora vamos a utilizar este para calcular la masa molar de un elemento o un compuesto. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro en la tabla periódica para el carbón. Ese es el número atómico que es igual a la cantidad de protones y esa es la masa atómica. ¿Okay? Entonces, la masa atómica, en este caso solo voy a utilizar 4 cifras significativas, 12,01 UMAS por cada átomo de carbono. ¿Okay? Recordamos que la UMA es la unidad de masa atómica. También se puede utilizar un Dalton, es la misma unidad, solo un nombre diferente. Y podemos utilizar la definición de la unidad de masa atómica y pasar a gramos. Ups, ese debe ser un superíndice, lo siento. Y podemos utilizar la definición de un mol para convertir átomo de carbono a cancelar ese átomo y convertirlo a mol. Y con este cálculo sacamos 12.01 gramos en cada mol de carbono. Ese es un ejercicio un poco, se ve un poco raro de primera vista porque empezamos con 12.01 UMAS por un solo átomo de carbono. Lo que hemos demostrado es que este número aquí, en la tabla periódica, que técnicamente es la masa de un solo átomo, también es la masa en gramos de un mol de este átomo. ¿Ok? Entonces, esos dos son iguales. La masa molecular en UMAS es igual a la masa molar en gramos entre mol. ¿Ok? Ok. Vamos a utilizar este para calcular algo útil. Vamos a calcular la masa molar de cloruro de potasio y fosfato de sodio con 4 cifras significativas. Ok, primero voy a traducir cloruro de potasio a la fórmula química. Entonces, tengo que intercambiar la posición de los nombres para escribir la fórmula. Entonces, el potasio, K positivo, cloruro, Cl negativo. Cuando esos se combinan para formar un compuesto, voy a tener KCl, el cloruro de potasio. El fosfato de sodio, de una manera muy parecida, intercambio la posición. El sodio, Na positivo, el fosfato, tengo que recordar de capítulo 2 de nomenclatura, el fosfato es PO4, 3 negativa. Ok, entonces el fosfato tiene
la carga 3 negativa, sodio solo tiene 1 positivo, necesito 3 sodios por cada fosfato. Ya tengo mi fórmula química. Necesito mi tabla periódica para sacar la masa molecular o la masa molar de cada elemento. Para el potasio y el cloro, yo necesito un átomo de cada uno. Entonces, literalmente necesitamos 1 y la masa de la tabla periódica. 1 para el cloro por la masa en la tabla periódica. Entonces, el compuesto, el cloruro de potasio, tiene una masa molar de la suma de sus componentes. Entonces, el cloruro de potasio es 58,44 gramos entre mol. ¿Okay? Para el fosfato de sodio, tengo 3 elementos, fósforo, oxígeno y sodio. Voy a sacar la masa de cada uno de esos elementos de mi tabla periódica y multiplicarlo por la cantidad de cada elemento en mi compuesto. Hay un solo fósforo, podemos verlo aquí, no hay ningún subíndice, no hay paréntesis, es un solo fósforo. De oxígeno hay 4 y de sodio hay 3, ¿ok? Y esas masas en rojo se encuentran aquí en la tabla periódica. Podemos notar que la masa del oxígeno, 15,999, si solo quiero 4 cifras significativas, se redondea a 16,00. Para calcular la masa molar de fosfato de sodio, necesito hacer la suma de esos 3, dándome 143,95. Profe, Dígame. disculpe, ahí en la, digamos, cuando usted sacó lo del fósforo, ese número 10,98 sí es, porque no sería más bien 30,97. Sí, qué feo. Ese debe decir 30,97. A ver si alguien puede hacer la suma otra vez para mí. Profe, el del potasio no sería el 39,09 en vez del 22,99. Ah, ¿qué pasó aquí? $39,10 entonces. Ay, ay, ay. Ok, ¿quién tiene una calculadora? Yo lo hice y me dio 163,94. La de, ajá, esa. 163,94. Perfecto, muchas gracias. Y ese también vamos a convertir, solo queremos 4 cifras. Y ya yo tengo el de la otra, por si acaso. Ok, excelente, dígame. 74,55. Ok. No, profe, 74. 74. 74. Ajá, eso. ¿Ahora sí? Ok, muchas gracias. A ver si todo está ahora. ¿Todos los números son correctos? Sí. Ok. Gracias. Profe, bueno, en donde dice fósforo, usted en una puso, en el que está entre paréntesis, era 30,97 y usted puso 40. Ah, En sí, la sí. suma, después del igual sí está bien, pero en el paréntesis no. Ajá, ajá, gracias. Gracias. ¿Y ahora? Me parece que ahora sí está bien, profe. Ok, bueno, ahí vamos mejorando. Gracias a todos. Ok, entonces en esta práctica, para calcular la masa molar de los compuestos, cada uno necesita su tabla periódica. Entonces,
mi recomendación es que este puede ser la única página que se oprime ese semestre. Pero es lo más importante, tener acceso a una buena tabla periódica. También uno puede escribir muchas notas en durante el semestre para ayudarles. Bueno, entonces aquí vamos a hacer cloruro de hierro 2, dihidrógeno, arsenato y borato de amonio. Vamos a hacerlo con Eric, María y cualquier voluntario o cualquiera de los dos que termina primero. Vamos. Entonces, en la primera, cloruro de hierro 2, perfecto. En la masa de hierro, sabemos que es 55,84. Técnicamente es más correcto 55,85, pero no se preocupe. Cloruro, ajá. Hacemos 2 de esos y la suma. Se ve bien. Ajá. Ok, dihidrógeno, arsenato. Ese es lo más, un poco más difícil. Vamos a agregar aquí el arsenato. Tiene, si recordamos, el arsenato es el ASO43 negativo. Entonces, ¿qué es la carga total de dihidrógeno arsenato? Vamos a agregar hidrógeno con carga positiva y otro hidrógeno con carga positiva, que es la suma de las cargas. ¿Qué piensa María? No, profe, es que no lo entiendo bien. Para hacer el compuesto dihidrógeno arsenato, literalmente empezamos con arsenato ASO4 con carga 3 negativa y 2 hidrógenos se agregan a el arsenato. Entonces, la suma de las cargas, la carga total, es decir, es el negativo 3 y uno de un hidrógeno y otro de otro hidrógeno. Daría -1. Ajá. Entonces no sería neutro. Correcto. Si era neutro, sería el no. Okay. Si era neutro, sería el ácido arsénico con 3 hidrógenos. Entonces, simplemente vamos a poner un negativo aquí. ¿Okay? Pero la parte más difícil, que es el cálculo de la masa total, usted lo hizo perfectamente bien. Muy bien hecho. Solo para arsenato es 74. Ajá, sí. Muy bien. Y al final el borato de amonio. Amonio es uno de los pocos cationes que no es un metal. Es NH4 con carga positiva y el borato es BO3 con carga 3 negativo. Entonces necesitamos 3 amonios por cada borato. Entonces vamos a tener un total de 3 nitrógenos, 4 por 3 es 12 hidrógenos, un boro y 3 oxígenos. La suma de todo eso nos da 112,906, pero en este caso estamos limitando a 4 cifras primitivas. Entonces hacemos el redondeo a 112,9. Profe, creo que en el solucionario la de cloruro de hierro da diferente. ¿De verdad? O sea, en el solucionario está dando como masa molar 115,8. Ok, vamos a ver. La masa del hierro es correcto. La masa del cloruro es 545. Y si la matemática es correcto, entonces el error será en el solucionario. Vamos a ver. 35,45. No, ese es correcto y el solucionario yo tengo que modificarlo. Es posible que
en una versión anterior era el cloruro de hierro 3 o algo así, y por eso la masa era diferente y yo olvidé cambiar cálculo. Entonces, gracias. Tengo que apuntar que hay 2 errores en el solucionario. Profe, Súper bien. profe, Ujú. es que me parece que ahora que dijo usted eso, lo de las cifras significativas, me parece que a mí se me olvidó ese aspecto. Entonces, eso, digamos, la masa molar del cloruro de hierro 2, más bien no debería quedar como 126,7 para que queden con 4 cifras significativas. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a poner este. Así. Y listo. Ok, ahora vamos a hacer unos cálculos utilizando la masa molar y el número de Avogadro. Ok, entonces la masa molar, viene de la tabla periódica y el número de Avogadro podemos memorizarlo porque se utiliza frecuentemente o puede tenerlo en un formulario disponible cada vez que realiza sus tareas y sus exámenes. Entonces, el número de Avogadro es el 6,02, a veces con solo 3 cifras negativas o 4 cifras por 10 a la 23. ¿Ok? Entonces, queremos saber cuántos moles de átomos hay en 10 gramos de zinc. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar análisis dimensional para manipular las unidades para obtener la respuesta que queremos. Empezamos con 10,00 gramos de zinc. Y lo que queremos es convertir gramos a mol. ¿Ok? Entonces voy a poner gramos en el denominador para que ese se cancela y yo tengo mol en el numerador, que es la unidad que yo quiero. ¿Cómo voy a encontrar un factor de conversión que tiene gramos y moles? Bueno, de mi tabla periódica. Entonces yo busco el zinc y yo veo aquí que hay 5,38 gramos en cada un mol. Entonces yo pongo en mi calculadora y me da 0,152951973. Guay, los calculadores tienen muchas ganas, ¿eh? Las calculadoras son instrumentos de matemática. En matemática tenemos números exactos, porque cuando la profesora de matemática dice que es un cuadro de 10 centímetros en un lado, es un número exacto, porque en matemática imaginamos un cuadro perfecto. Pero en la ciencia vamos a limitar nuestra respuesta a la cantidad de cifras negativas correcta, y en este caso estamos limitados a 4. Entonces vamos a convertir esa respuesta para que solo tiene 4 cifras significativas. Entonces 0,15, y aquí tengo que poner atención porque la última cifra significativa es un 9 y yo veo que tengo que hacer el redondeo hacia arriba. Entonces voy a poner 30. ¿Ok? Y esos son mol. Es mi respuesta final. Ahora yo quiero calcular cuántos átomos hay en 10 gramos de zinc. Voy a empezar desde el inicio para mostrarles el análisis dimensional de varios pasos. Yo voy a empezar con el dato dado, 10 gramos de zinc. Yo tengo que pasar gramos a átomos, pero yo no tengo factor de conversión directa. Lo que puedo tener es una conversión de gramos a mol y después una conversión de mol a átomos.
Me explico. Voy a cancelar unidades hasta que llego a la unidad correcta para la pregunta. Entonces, ya he visto que hay de la tabla periódica, hay 6,5,38 gramos por cada 1 mol. Por definición, el número de Avogadro me indica que en 1 mol hay, necesito más espacio, 6,022 por 10 la positivo 23 átomos. ¿Ok? Entonces puedo poner en mi calculadora. Y me da 9,21076, bla, 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 bla. Y más y más y más por 10 a la 22 átomos. Aquí yo puedo notar que estoy limitada a solo 4 cifras significativas, entonces voy a escribir mi respuesta final, 9,211 por 10 a la 22 átomos. ¿Cómo estamos? Bien. Todo bien, profe. Ok, ahora vamos a hacer con mismo cálculo, tipo de cálculo, pero con agua. Y el agua sabemos que es H2O. Entonces, si yo quiero convertir gramos a moles, yo necesito saber la masa molar de esta molécula. Entonces, yo necesito hacer la suma, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces, 2 por 1,008 y 1 por 16,00. ¿Ok? Así, gramos entre mol. Yo voy a tener 5,00 gramos de agua. Yo voy a pasar gramos de agua a mol de agua. ¿Ok? Acabo de calcular que en 1 mol hay 18,016 gramos. Pongo esto en mi calculadora. Y me da 0,27753. ¿Cuántas cifras significativas puedo obtener en esa pregunta? Aquí estoy limitada. Eric. ¿Cuántas cifras puede tener en esa pregunta, profe? Ujú. 3. 3, muy bien. Este 5,00 solo tiene 3 cifras, entonces mi respuesta final solo debe tener 3 cifras. Entonces voy a hacer el redondeo a 0,278. La unidad es mol de agua. ¿Okay? Y ahora si yo quiero cuántas moléculas hay en 2 gramos de agua, entonces voy a empezar 2,00 gramos, de agua. Necesito convertir gramos de agua a mol de agua.
Y después necesito convertir mol de agua a moléculas de agua. Entonces, en un mol de agua, la masa molar hay 18,016 gramos. En cada un mol de agua hay el número de Avogadro de moléculas. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Voy a poner todo esto en mi calculadora. Y este me da 6,6, por favor. 6,6, 8, 5, 1, 8, etcétera, 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 por 10 a la 22. Entonces, aquí estoy limitada a esos 3 cifras negativas. Solo debo tener 3 aquí. Entonces, mi respuesta final con el redondeo será 6,69 por 10 a la 22 moléculas de agua. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, No, de eso no, pero en el solucionario usó como si hubieran 5,00 gramos de agua, en mejor de 2,00. Ah, ok. Bueno, sí. Sí, eso es algo que, sí, cada semestre yo hago pequeños cambios en mis presentaciones tratando de mejorarlos y a veces olvido actualizar el solucionario. Voy a actualizar ese también. Ujú. Gracias por avisarme. Con gusto. Ok. Aquí tenemos algo que es un poco más interesante. Queremos calcular cuántos átomos de oxígeno hay en 4,56 gramos de acetato de plomo 2. Entonces, primer paso, yo necesito traducir el nombre a la fórmula. Entonces, hago el intercambio. El plomo 2 es Pb2 positivo y el acetato es CH3CO2 con carga negativa. Entonces, esos combinan para formar este compuesto. 2 acetatos balancean la carga de plomo. ¿Sí? Tengo que calcular la masa molar. Tengo los elementos plomo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay un globo, hay 4 carbonos, porque dentro de las paréntesis hay 2 carbonos en cada acetato y necesitamos 2 acetatos. De hidrógeno hay 6 y de oxígeno hay 4. Entonces, utilizo la tabla periódica para sacar la masa molar de cada uno y ojalá es correcto. Y con este calculamos la masa molar del acetato de plomo 2 en gramos entre mol. Entonces, la pregunta empieza con 4,56 gramos de acetato de plomo 2. Yo necesito pasar gramos a átomos. Para hacer necesito varios pasos. Primero, gramos a mol en un factor de conversión y después mol a átomos. ¿Tenemos una pregunta? No. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí con la masa molar, convertimos gramos a mol. Ah,
Pero es no solamente cuántos, es específicamente cuántos átomos de oxígeno. Entonces aquí yo tengo, en este paso he calculado cuántos moles de acetato de plomo 2. Y yo ahora necesito oxígeno específicamente. Entonces en cada 1 mol de acetato de plomo 2 hay 4 oxígenos. Y después puedo convertir la cantidad de oxígenos en moles a átomos utilizando el número de Avogadro. Pongo todo eso en mi calculadora y me da, bueno, yo tengo una calculadora sencilla, no me da notación científica, sino notación exponencial. Entonces, siempre voy a poner mi respuesta en notación científica si es un número muy grande, muy pequeño, o para indicar la cantidad de cifras significativas. Y al final tengo que identificar cuántas cifras puedo tener. Y yo veo que estoy limitada a solo 3 cifras por la masa del acetato de plomo 2. Entonces aquí yo tengo mi respuesta final. Preguntas aquí. No, profe. Okay. Hay más de una forma de organizar su trabajo en esos cálculos, pero yo recomiendo con toda mi fuerza, con toda mi experiencia, que utiliza análisis dimensional, porque se hace el proceso muy sistemático y le da oportunidades de verificar que tiene la respuesta correcta. Porque, por ejemplo, al final yo puedo pasar, ok, gramos de acetato de plomo 2 y aquí estoy cancelando, estoy cancelando esos gramos. Después, moles del acetato de plomo 2 y eso se cancela con esta unidad. Y después yo tengo moles de oxígeno y ese se cancela también aquí. Y yo puedo comprobar que la única unidad que se quedó sin una cancelación es átomos de oxígeno. Y eso es exactamente lo que yo quiero desde la pregunta. Profe, es que, o sea, tengo una pregunta, pero era como de un ejercicio de antes. ¿Ok? No me quedó muy claro lo del dihidrógeno de arsenato, como lo de la carga. Entonces, no sé si me podría explicar eso de nuevo, porfa. Sí, con mucho gusto. Ok. Empezamos con el dihidrógeno significa que hay 2 hidrógenos, pero vamos a notar que esos hidrógenos tenían una carga positiva. Entonces es H positivo y H positivo. ¿Ok? Entonces H2, 2 positivo. ¿Ok? Arsenato es ASO4, 3 negativo. Yo tengo yo sé que es porque he estudiado la nomenclatura de química en capítulo 2. ¿Ok? Y ustedes tienen que estudiar algunas cosas que sí tienen que memorizar. Lo siento. Entonces, cuando yo hago la suma del arsenato con su carga 3 positiva y los hidrógenos, la carga yo tengo más 1 por uno de los hidrógenos, más 1 por otro hidrógeno y, perdón, ese es 3 negativa, menos 3 por el arsenato. Y este nos da menos 1 en total. Entonces, cuando yo escribo este compuesto, la suma de las cargas es negativa 1.
Ah, ok, muchas gracias, profe. Entonces, vamos a recordar que típicamente los compuestos son neutros. Las excepciones incluyen los oxianiones como nitrato, borato, sulfito, arsenato, dicromato, todo este de capítulo 2. Además, tenemos los oxianiones que han formado compuestos con el hidrógeno, el catión de hidrógeno, el hidrógeno arsenato, el dihidrógeno arsenato, por ejemplo, el dihidrógeno fosfato. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos otro cálculo. ¿Cómo estamos en tiempo? Pienso que estamos un poco atrasados. Entonces voy a dejar este. Ese debe tener solucionario en el aula virtual, en la presentación de solucionario. ¿Okay? Entonces ustedes pueden hacer este en su propio tiempo como práctica y después revisar su respuesta en el solucionario. Ahora vamos a enfatizar la diferencia entre un subíndice y un coeficiente. ¿Okay? Empezamos con el agua H2O. Ese nos indica que en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si yo tengo un coeficiente 2 aquí, este indica que hay 2 moléculas de agua. Entonces, en esas 2 moléculas de agua hay 2 por 2, es 4 átomos de hidrógeno, esos que están en gris, y 2 átomos de oxígeno. ¿Okay? Entonces, lo que es diferente es, este es una molécula diferente. Este H2O2 es una molécula de peróxido de hidrógeno. Entonces, hay 2 hidrógenos y 2 oxígenos en cada molécula. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer, perdón, mi pantalla se fue muy raro. Ok, una introducción a reacciones y ecuaciones químicas. En general, la estructura de una ecuación química es reactivos, una flecha y los productos. ¿Ok? Entonces, empezamos con reactivos, la reacción química sucede y como resultado tenemos los productos. Por ejemplo, en esta ecuación, 2 moléculas de hidrógeno gas reaccionan con una molécula de oxígeno gas. Podemos notar que entre paréntesis tenemos el estado físico del compuesto. Entonces, esos son gases. Y el producto es 2 moléculas de agua y este agua es líquida. Aquí. Okay. Entonces, los estados físicos que ustedes van a utilizar más que todo son G de gas, L de líquido, S de sólido y AC de acuoso que vamos a ver adelante. Entonces, podemos ver que 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno forman 2 moléculas de agua. Podemos visualizarlo con un modelo de bolas. ¿Ok? Y podemos notar que la masa de hidrógeno, por ejemplo, 4 gramos de hidrógeno, que reacciona con 32 gramos de oxígeno, forma 36 gramos de agua. Entonces, la suma de la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Eso es muy importante. Esa es la ley de conservación de masa. ¿Okay? La cantidad de moles, ese no se conserva. Podemos tener 2 moles más 1 mol, produce 2 moles de producto. Lo que se conserva es la masa.
Ok. Vamos a notar aquí muy importante. Es decir, que la masa de productos es igual a la masa de los reactivos. Profe, Ajá. una pregunta, eso que usted dijo de que los moles no cambian, entonces nosotros cuando ponemos el resultado en el producto tenemos que poner como la mayor cantidad de moles que había en los reactivos, por decirlo así. No, la cantidad de moléculas puede variar, la cantidad de moles puede variar, lo que se conserva solamente es la masa. Y entonces, digamos, ¿cómo identificamos ahí que son 2 moles de agua, por decirlo así? Ajá. Los 2 moles de agua se puede identificar por este coeficiente aquí. Podemos interpretar la ecuación química en términos de moléculas o en términos de moles. Lo que vamos a ver es que es mucho más cómodo en los cálculos utilizar moles. ¿Ok? Pero uno puede pensar en la ecuación química como una indicación de la cantidad de moléculas o átomos o en la proporción de moles de los reactivos y los productos. Ok, gracias, profe. Gracias por la pregunta. Y quiero notar que este reactivo flecha producto, se utiliza para reacciones químicas cuando hay la formación de un nuevo compuesto. El cloruro de sodio se disuelve en agua. Ese es un proceso físico. Entonces, no es una reacción química. A veces se indica así, como el cloruro de sodio es un sólido en presencia de agua. Podemos notar que agua no es un reactivo, simplemente existe. Es necesaria para que este proceso suceda. Y aquí tenemos la formación de una disolución acuosa. Entonces, típicamente reservamos reactivo flecha producto para una reacción química, pero en vez en cuando ustedes van a ver un proceso físico escrito de la misma manera. Entonces, indica una disolución acuosa. ¿Ok? Indica que es un sólido. Indica que tenemos un líquido. Y nos indica que tenemos un gas. ¿Ok? Esos son los estados físicos. Listo. Okay. La ley de proporciones definidas y múltiples, de verdad, es algo más importante para la historia. Esta ley era muy importante para que los científicos antiguos se dieron cuenta que era algo conocido como un átomo y que el átomo no se divide en partes durante una reacción química.
La realidad es que hoy en día, dado que tenemos esos modelos, es mucho más sencillo indicar que tenemos moléculas o compuestos iónicos formados por átomos. Durante una reacción química vamos a reorganizar los átomos, pero no los vamos a crear ni destruir los átomos. Y por lo tanto, la masa de los reactivos y la masa de los productos es una constante. Esta ley de proporciones definidas y la ley de proporciones múltiples es algo que viene de la historia antes de que tuvimos una buena idea de qué es un átomo y cómo funcionan. Entonces, la ley de proporciones definidas indica que los átomos de los elementos que construyen un compuesto en particular siempre se combinan en la misma proporción en masa. ¿Ok? En otras palabras, agua siempre es 2 átomos de hidrógeno con 1 átomo de oxígeno. Es el agua. ¿Okay? Aquí tenemos ley de proporciones múltiples. Cuando 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa del elemento que se combina con una cantidad fija de masa del otro elemento siempre es una relación de números enteros pequeños. Ok. Vamos a traducir en algo más útil. Básicamente, vamos a formar compuestos con átomos enteros. Es tan sencillo. ¿Ok? Es solo que no era tan obvio en el pasado. Entonces, para escribir la traducción de cada uno de esos, ¿ok? Entonces, el agua siempre es H2O. Ah, ¿me oyen? Sí. Ahora Sí. sí, Profe. pero sí Ok. hubo un momento en el que no la escuché. Ok, lo siento al estudiante que no me oyen, yo pienso que solo es el estudiante. Lástima. Ok, entonces, ley de proporciones múltiples, ¿cómo vamos a traducir? Es que compuestos están formados con átomos enteros. Tan sencillo. ¿Okay? No vamos a utilizar la mitad de un oxígeno. Ok. Unos pocos ejemplos. Es posible que en el examen se encuentre un cálculo de esos. Como máximo, una pregunta que tiene que ver con un cálculo, porque los cálculos a veces son un poco complicados. Entonces, este ejemplo viene del texto, es el 2,71. Se conocen los siguientes sulfuros de fósforo: P4S3, P4S7, P4S10. Esos compuestos obedecen la ley de las proporciones múltiples. Ok, obvio que sí, porque es una ley. Pero ¿cómo vamos a demostrarlo matemáticamente? Ups. Entonces, en este caso, se ve como una tontería, pero básicamente vamos a utilizar las fórmulas para calcular la masa de cada elemento en cada compuesto. Entonces aquí yo voy a tener el P4S3. El fósforo tiene masa 30 como
9,7. Y necesito 4 de esos. Y el azufre es, voy a hacerlo en una sola línea. El azufre es 38,08. Y necesito 3 de esos. No es 32, profe. Gracias. Perfecto. No tiene decimal. No, digamos, el mejor de 38,08 no es 32 en el azufre. Sí, 32. No sé qué estaba mirando. ¿Alguien tiene la suma de esos? Es más rápido que yo. $220,06. ¿Perdón? 220,06. ¿Ok? Y en este caso, 220, profe. 120. 220, ajá. Ah, no, perdón, perdón. De verdad, estoy haciendo un poco mal. Perdón. Necesitamos... 212. Sí, estoy respondiendo a otra pregunta. No. Voy a mover aquí. Ok, perdón. Sí, es así. Necesitamos la cantidad de fósforo. Es 123,88 y el azufre es 96,18. Okay. También existe el P4S7. Entonces, es la masa del fósforo. Es igual. Y la masa del azufre Da 224,42 o 42. ¿de verdad? Así 200, sí. Ajá, 224. Sí, perdón, había escuchado 100. Ok, muy bien. Y al final tenemos el P4S10. Entonces, el fósforo es igual. Y el azufre es 320,6. Entonces, cuando lo dividimos, vemos que el fósforo va en proporciones de 1 a 1 a 1. ¿Ok? Este es la cantidad fija de masa de otro elemento. ¿Ok? Por favor. ¿Ok? Eso es lo que podemos ver aquí. Esa es la masa fija del fósforo. ¿Ok? Y ahora necesitamos encontrar la relación de números enteros pequeños. ¿Ok? Entonces ahora miramos
y encontramos que el azufre se encuentra en una proporción de 3 a 7 a 10. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a dividir este entre ya, eso es todo. ¿Ok? Entonces, hoy en día, a partir de lo que nosotros conocemos, se ve como una tontería. Pero era muy importante históricamente tener un montón de químicos que estaban trabajando con la síntesis de varios compuestos para decir, ok, siempre voy a utilizar 123,88 gramos de fósforo. Voy a cambiar la cantidad de azufre y voy a medir la masa de azufre que puede formar un compuesto con el fósforo. Y se encontraron que era una proporción con números enteros pequeños. Y este indica que de verdad hay átomos. Y esos átomos son indivisibles en reacciones químicas. ¿Ok? Voy a continuar. Hay otra pregunta aquí que es un poco diferente. Vamos a notar cuando ustedes tratan de hacer este en su casa y después comprobar su resultado en el solucionario, que este no es constante. ¿Ok? Entonces, hay que utilizar la regla de 3 hasta que esos son constantes. Y hay que cambiar la masa de hidrógeno también, utilizando la misma regla de 3. Profe, disculpe, es que cuando usted dijo esto, la proporción del fósforo no me quedó del todo claro porque es 1, 1, 1. Es porque siempre tenía la misma masa. Entonces, decir 1, 1, 1 es decir, la misma masa, con la misma masa, con la misma masa. Ah, ok. Ok, ese tema es mucho más fácil y útil para la química moderna. Vamos a balancear las ecuaciones siguientes insertando los coeficientes adecuados. Es decir, cuando el nitrógeno, un elemento diatómico y gaseoso, reacciona con el hidrógeno, otra molécula diatómica gaseosa, para formar el amoníaco, ¿cómo podemos hacerlo para que la cantidad de nitrógeno en los reactivos es igual a la cantidad de nitrógeno en los productos? Entonces, voy a indicarlo de esa manera. Tengo dos elementos, nitrógeno e hidrógeno. Ahora, actualmente yo tengo un nitrógeno, yo tengo dos nitrógenos en los reactivos, pero solo tengo un nitrógeno en los productos. Entonces, lo que voy a hacer es poner un número 2 como coeficiente. Así, ahora yo tengo 2 nitrógenos en los productos. Entonces, los nitrógenos están balanceados. Vamos a notar que yo escribí el 2 como coeficiente. Entonces, ahora yo tengo 6 hidrógenos. Actualmente en los reactivos solo tengo 2 hidrógenos. ¿Me explico? Sí, entonces lo Sí. multiplica por un 3. Eso es, excelente. Entonces aquí voy a poner un 3 en el coeficiente. Ahora yo tengo 6 hidrógenos y ambos elementos estén balanceados. ¿Está bien?
Vamos a hacer otro ejemplo. Número 2. Voy a poner mi cuadro. Yo tengo el elemento de potasio, el cloro y el oxígeno. Necesito balancear cada uno entre los reactivos y los productos. Ok. Actualmente yo tengo un potasio, un cloro y 3 oxígenos en los reactivos. En los productos yo tengo un potasio, un cloro y 2 oxígenos. Mi consejo es que cuando hay un elemento solo, por ejemplo, el oxígeno se encuentra solito, haga su balanceo al final. Entonces voy a empezar con el potasio. Ok, potasio, 1 y 1, boom, ya está balanceado. Cloro, 1 y 1, boom, ya está balanceado. Ok, pero el oxígeno, tengo 3 en un lado y 2 en el otro lado. Entonces necesito cambiar los coeficientes para ayudarme en el balanceo. Hmm, 3 y 2, entonces el múltiple menor en común es el 6. Entonces yo voy a multiplicar este por 2 y este por 3. Este no va a cambiar todo. Ahora voy a tener aquí 2 potasios, 2 cloros y 6 oxígenos. Ahora sigo con un potasio, un cloro, pero ahora yo tengo 6 oxígenos. Ok, no hay ningún problema. Voy a poner un número 2 aquí para tener 2 potasios y 2 cloros. ¿Preguntas? No. Ok. No, claro, profe. Muy bien. Vamos a hacer lo número 3 para María y número 4 para Eric. No me funcionó la tabla, pero yo creo que ya ahí está. Ok, está bien. Para algunos estudiantes la tabla no es tan útil. No hay ningún problema. Ok. Si ustedes tienen otro sistema, está bien. ¿Sí? Pero sí, lo importante, o al menos lo que pueden utilizar es la tabla al final, solo para comprobar que tiene la cantidad correcta. Por ejemplo, en el número 3, ya que tenemos las respuestas, puedo rápidamente decir, ok, hay 2 aluminios, hay 6 hidrógenos, 6 cloros. Aquí yo tengo 2 aluminios, tengo 6 cloros y tengo 6 hidrógenos y 6 cloros. Entonces sí, puedo comprobar al menos. Ok. Súper bien. Aquí lo que tenemos es más práctica. En este caso, tenemos en vez de la ecuación química con todas las fórmulas, tenemos los nombres. Metanol. Bueno, ese sí da la fórmula porque metanol es un compuesto orgánico y no vamos a estudiar química orgánica en este curso. Entonces, este es el metanol. Arde indica que va a quemar con el oxígeno. Entonces, esos son los 2 reactivos para producir dióxido de carbono y agua. En pregunta 6, el nitrato de magnesio es un reactivo. Reacciona con el hidróxido de sodio, otro reactivo. Esos están en disolución acuosa, entonces podemos indicar paréntesis AC para formar hidróxido de magnesio, que es un sólido, y nitrato de sodio acuoso. En el número 6, lo que podemos notar, en el reactivo el nitrato existe. También en el producto tenemos nitrato. Entonces, en vez de romperlo en nitrógeno y oxígeno, piensa en el nitrato como una sola unidad. Entonces, en los reactivos hay 2 nitratos y actualmente en los productos hay un nitrato. Y balancea los nitratos, igual para hidróxido. En el reactivo hay un hidróxido, en el producto hay 2 hidróxidos. Entonces, ese es un atajo.
Está bien, gracias, profe. Gusto. Mientras está haciendo el balanceo, yo voy a agregar aquí rápidamente los estados físicos. El metanol es un líquido. El oxígeno es un gas. Dióxido de carbono es un gas. Y el agua, al menos a temperaturas normales, es un líquido. Si yo hago ¿me ayuda? ¿No serían 7 hidrógenos del lado de los reactivos? De los Entonces- reactivos hidrógenos tenemos 3 más 1 es 4 hidrógenos en cada metanol y tenemos ahora 2 metanol. Ajá. Tenemos 8 hidrógenos. Qué feo. Ok, los oxígenos por ahora. Todavía solo tenemos 2. Ah, no, perdón, 3, perdón. 2, 3. Ya son 4. 4. Ok. Entonces, en el lado de los productos, debemos poner un 2 aquí para balancear el carbono. En este caso, ahora tenemos, ok, necesitamos 8 hidrógenos, entonces vamos a cambiar a 4. Y ahora hay, sí, ahora hay 8 hidrógenos. Perdón, no 4. Esos son, sí, 2 y 2. 2 y 2 es 4. Sí, 7 y 8. Ah, no, es hidrógeno. Sí, hidrógeno debe ser 4. Perdón, es que ya hay mucha información como sobrescrita. Entonces, Sí. ahora los hidrógenos tenemos 8. 8 hidrógenos y de oxígenos habrían 6. No. Pero Sí. ahora hay 8. 8, 8, ¿verdad? 8. Ajá, sí. Ok, entonces necesitamos más oxígeno en el lado de los reactivos, pero no vamos a molestar el metanol. Vamos a utilizar el oxígeno solito. Necesitamos 4 adicional. Entonces voy a poner aquí. 2. Bueno, si yo pongo 2, tengo 2 por 2 es 4 y el metanol tengo otro 2, solo 6. Entonces voy a poner un 3. Profe, disculpe, yo lo hice con solo agregar 2 al H2O y no sé, ¿no da con eso? No. Lean lo que usted escribió. Voy a escribirlo. Bueno, lo que tenemos para al final es 2 metanol líquido más 3 oxígeno gaseoso para formar 2 dióxido de carbono gaseoso y 4 agua líquida. ¿Ok? Sí, ese estaba difícil, pero sí la entendí bien. Estoy Esa es probando. una reacción de combustión con un alcohol como metanol, etanol, propanol. Esos típicamente son las ecuaciones químicas más difíciles de balancear. ¿Ok?
pero con práctica le va a ver que que otra vez es muy sistemático. Entonces, con la práctica anda muy rápido. Lo que puede suceder en el examen es muy común para algunos estudiantes. Piensen, ok, yo entendí todo en la presentación y es un examen hecho en casa, entonces puedo utilizar mis notas, no tengo que practicar. Y así, aunque ellos tienen la habilidad de realizar cada pregunta, andan tan lentos que no pueden terminar el examen. ¿Ok? Entonces, para terminar el examen dentro de las 2 horas y media permitidas, si no estoy equivocada, es muy importante que han practicado todos esos tipos de preguntas para que puedan responder más rápidamente. Ok, eso es todo para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su participación. Y nos A vemos. usted, profe, buen día. Bueno, no, nos vemos después de Semana Santa. Pueden hacer esta práctica también. Después de Semana Santa vamos a ver el reactivo limitante. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.